Atención, se halló un objeto artificial en Marte. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje de extraterrestres o un presagio del apocalipsis? Así sonarían los titulares de las publicaciones favoritas de los conspiracionistas y testigos de reptilianos, pero nosotros no somos ellos. El canal Hubble siempre intenta llegar al fondo de cualquier fenómeno o evento, presentando la opinión de ambas partes y los resultados de investigaciones autorizadas. Todos saben que ningún humano ha visitado otro cuerpo celeste fuera de la Luna, pero la huella terrestre sigue presente tanto dentro del sistema solar como más allá de sus límites. Mientras Elon Musk prepara una expedición tripulada a Marte que promete ser una gran sensación en el planeta rojo. Durante muchos años de investigaciones astronómicas, se han enviado numerosas sondas que nunca regresarán a la Tierra. Parecería que todas las agencias espaciales lo saben, pero a veces, al encontrar fragmentos de aparatos, se sorprenden sinceramente de cómo llegaron a la superficie muerta de Marte. Hola. Una vez, en una de las ubicaciones de nuestro polvoriento vecino, se detectó un objeto artificial en forma de cilindro brillante bajo el Sol, que destacaba entre las rocas esparcidas. ¿Cómo llegó este fragmento a aparecer en el planeta rojo y qué otras sorpresas nos esperan? Marte puede considerarse condicionalmente habitable, ya que cada vez se detectan más rastros de la actividad de nuestra civilización en sus colinas oxidadas. Actualmente, varias sondas activas exploran el planeta, mientras que los restos de otras que dejaron de funcionar hace tiempo están enterrados en las arenas marcianas. Es interesante que la masa total de estos objetos actualmente alcanza aproximadamente 7 toneladas. Desde 1971, 16 sondas terrestres han visitado el planeta rojo con distintos grados de éxito. Naturalmente, no pudieron evitar dejar su huella en la superficie de Marte. Así que la aparición del misterioso cilindro también tiene una explicación bastante lógica. Probablemente es una cubierta que se soltó de la sonda Viking 2 al aterrizar. Pero vamos por partes. La nave espacial mencionada fue enviada a Marte como parte del programa estadounidense Viking y funcionó en el planeta rojo durante más de 19 meses. La estación tenía un módulo orbital y uno de descenso. El primero falló 2 años antes. Durante el descenso, el 3 de septiembre de 1976, Viking 2 se deshizo del lastre según el procedimiento habitual y desplegó el paracaídas de frenado para realizar un aterrizaje suave en la región de la llanura. Utopía es una zona bastante extraña, con un diámetro de 3.300 kilómetros completamente cubierta de piedras de diferentes tamaños. Prácticamente no hay cráteres aquí, y Utopía está ubicada en el hemisferio norte de Marte. Al parecer es un antiguo cráter de impacto tan enorme que es difícil identificarlo adecuadamente. Como el paisaje es monótono y desolado, no sorprende que los científicos se interesaran en un pequeño cilindro visible en la foto enviada por la sonda a la Tierra. El asunto es que la principal actividad del Vikingo 2 es la recolección de muestras de suelo. Para este propósito se utilizó un tomador de muestras que normalmente estaba cubierto con una tapa especial cuando no estaba en funcionamiento. Pero en cuanto el aparato estuvo listo, la cubierta se desprendió automáticamente y golpeó una piedra cercana. De esta manera, la pieza se quedó en Marte, al igual que el propio Vikingo 2. En general, la situación descrita es estándar, ya que cada nave espacial y sus partes estructurales, en el momento del aterrizaje en el planeta rojo, reciben una residencia permanente en sus vastas y desoladas extensiones. Por supuesto, una cubierta de 30 centímetros de largo es una pieza demasiado pequeña para verla desde un satélite. Pero el aparato Espíritu que aterrizó en Marte el 4 de enero de 2004 sí se puede observar. Ahora la sonda está cubierta por arenas de bronce impenetrables en el cráter Gusev. Se puede confundir fácilmente con una roca común. Hubo épocas en que el aparato fue muy productivo y superó varias veces el tiempo de actividad planeado por la agencia. Spirit funcionó hasta el año 2010, aunque se suponía que duraría no más de 90 soles o 92.5 días terrestres. El cráter Guseva es una ubicación interesante, posiblemente alguna vez fue un lago, pero Spirit no solo viajó por el fondo de este hipotético antiguo cuerpo de agua, recorrió todos los cráteres y colinas cercanas cuando fue posible. Desafortunadamente, las tormentas aquí redujeron bastante rápido y significativamente la capacidad de acumulación de los paneles solares de los materiales. ¿Cómo logró recuperarse? Incluso en Marte aplica bien el dicho de que un clavo saca otro clavo.
Los diablos de polvo son prueba de ello. Pequeños torbellinos que de vez en cuando cruzan la superficie del planeta ayudaron a limpiar las baterías y así prolongaron la vida útil de la sonda Spirit. La última comunicación con el rover marciano fue el 22 de marzo de 2010. La sonda probablemente murió por falla de baterías, tampoco es eso. Antes de eso quedó atascado en la arena marciana y el Spirit nunca pudo salir de esa trampa. Todavía se encuentra en lo profundo de una duna de arena, cerca de una enorme formación llamada Placa Hogar. Cubierto de polvo, fue creado por Dimatorso. ¿Qué otras naves espaciales encontraron su final en Marte? En primer lugar, vale la pena considerar los intentos fallidos de aterrizaje suave en la superficie del planeta rojo, en los que destacaron las siguientes sondas. Mars 2. Los restos se encuentran en la región de Chante Terra y fue el primer objeto artificial en llegar a un planeta del sistema solar aparte de la Tierra. Mars 3, sus restos en el fondo del cráter Ptolomeo fueron descubiertos por el satélite Mars Orbiter. El soviético 6, que dejó un cráter de 4 metros tras su caída en Mare Erythraeum. Mars Polar Lander ingresó a la atmósfera del planeta rojo y desapareció sin rastro. La situación sigue siendo un misterio. Deep Space 2, que participó en el programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Nuevo Milenio, realizó un aterrizaje forzoso fatal en el planeta rojo. El Beagle 2 británico aterrizó en Marte pero no logró comunicarse. La sonda casi intacta fue descubierta solo después de 12 años. En 2015, Skea Pirelli se estrelló contra la superficie del planeta rojo al caer desde una altura de 4 kilómetros. Pero eso no es todo. Entre los cráteres y montañas de nuestro vecino más cercano, hay naves espaciales que por distintas razones dejaron de funcionar. El más longevo de los sondas fue Opportunity, que en 2004 aterrizó en el cráter Eagle en la meseta meridiana. El aparato cruzó muchos cráteres y sobrevivió a tormentas de polvo, pero la última, del tamaño de América del Norte, sorprendió al rover en el valle Perseverancia y fue fatal. Se presume positivamente que Opportunity se congeló, ya que los rayos del sol no podían llegar a su batería a través de la gruesa capa de polvo. Pero hasta ahora en Marte se pueden ver las huellas de esta sonda extraordinaria. Junto con el planeta Marte. Parece que en nuestra comprensión no, pero el Fénix de acero sigue presente aquí. El rover marciano, lanzado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en 2007, comenzó a explorar la región polar de Marte un año después. Este es el primer aparato que descubrió agua en la aparentemente muerta superficie de nuestro vecino rocoso. Desafortunadamente, Fénix se quedó en el gélido abrazo del Ártico marciano, sin poder, como en los cuentos, renacer de las cenizas tras su sueño. ¿Acaso todos los vehículos marcianos terminaban hechos pedazos, congelados o cubiertos de polvo? Por supuesto que no. Actualmente, 5 sondas están operando activamente en la superficie de Marte, y una de ellas está realizando sus primeros vuelos en la atmósfera del planeta rojo. Por cierto, gracias a los logros de este vehículo marciano, se desarrolla un proyecto llamado Libélula para investigar Titán. Al observar el mapa o la superficie de Marte desde satélites, es claro que nuestro polvoriento vecino no está solo. Por sus valles deambulan activamente diversas sondas: Curiosity, Insight, Perseverancia, Ingenio y Tianwen 1, y algunas regiones guardan celosamente las huellas de antiguas catástrofes. Por ello, los futuros colonos del planeta rojo no se sentirán solos. Sin darnos cuenta, ya estamos empezando a habitar Marte. Adivinen qué catástrofe nos espera con seguridad dentro de 4 o 5 mil millones de años. ¿Con qué galaxia chocará la Vía Láctea? Resulta que es nuestra vecina más cercana, la enorme y brillante Andrómeda. No se sabe si la humanidad existirá para entonces, ya que en ese periodo el Sol comenzará a convertirse en una gigante roja y, lo más probable, incinerará la Tierra. Pero a pesar de eso, se esperan acontecimientos impresionantes. ¿Quién sabe? Tal vez nuestros descendientes observen la fusión de las galaxias desde las amplias galerías de las colonias marcianas que aparecerán en el planeta rojo en un futuro cercano. Sin embargo, nos hemos entusiasmado demasiado. Es hora de responder a la pregunta: ¿qué es la galaxia de Andrómeda
y cuándo la veremos claramente en el horizonte terrestre. Es uno de los objetos emblemáticos del grupo local de galaxias, donde también está la Vía Láctea. En este momento se está acercando a nosotros a una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por segundo, pero considerando la enorme distancia, los objetos no se encontrarán pronto. La galaxia, o como a menudo la llaman, la nebulosa de Andrómeda, es una galaxia espiral y se encuentra en la constelación del mismo nombre. Su tamaño es el doble que el de la Vía Láctea, al menos en cuanto a diámetro. La distancia entre nuestras galaxias es de unos 800 kiloparsecs o 9.5 billones de kilómetros. ¿Le gustaría ver personalmente en el cielo estrellado ese misterioso objeto que tantas veces ha sido protagonista de obras de ciencia ficción? No hay ningún impedimento para esto, ya que Andrómeda se puede ver a simple vista. Por eso ha captado la atención de los astrónomos durante cientos de años. En el futuro, su silueta solo se hará más grande. Como en otras galaxias, aquí hay estrellas, pero la población de Andrómeda es mucho más antigua que la de la Vía Láctea. El análisis espectral de las estrellas locales mostró una mayor metalicidad en la composición de los astros. En general, la relativa cercanía de esta galaxia permitió a los astrofísicos estudiarla bastante bien. El radio visible de la formación espiral es de aproximadamente 250.000 años luz. Y aún así, Andrómeda se considera menos masiva que la Vía Láctea. ¿De dónde proviene esta paradoja? Los científicos aún no saben la respuesta exacta a esta pregunta. De hecho, en la galaxia de Andrómeda hay aproximadamente 5 veces más estrellas que en la nuestra. Por lo tanto, debería ser mucho más masiva, pero investigaciones indirectas muestran lo contrario. Para empezar, veamos con más detalle qué estrellas habitan nuestra galaxia vecina. En Andrómeda todavía nacen estrellas, pero el ritmo de este proceso es mucho más lento que en nuestra galaxia y representa aproximadamente el 30% de la actividad de la Vía Láctea. En el centro de Andrómeda habitan estrellas muy antiguas, verdaderos patriarcas galácticos de hasta 13.000 millones de años que surgieron casi al inicio del universo. La teoría del Big Bang. En el disco con 2 brazos espirales hay estrellas más jóvenes, de entre 4 y 7.000 millones de años, similares a nuestro Sol. En total, nuestra vecina alberga alrededor de 1 billón de estrellas. Para comparar, en la Vía Láctea hay hasta 400.000 millones. Si fuera aún más brillante, en el cielo de la Tierra se vería más grande que la Luna. La galaxia de Andrómeda es un reino de cúmulos globulares y agujeros negros masivos, de los cuales se han encontrado aquí alrededor de 35. Los cúmulos globulares son una especie de satélites del centro galáctico en forma de agrupaciones estelares firmemente ligados a él por la gravedad. La densidad aquí es muy alta, la distancia entre las estrellas puede ser de solo 3 millones de kilómetros. En la Vía Láctea este indicador es 7.000 veces mayor. Los cúmulos globulares miden hasta 60 parsecs de diámetro y su masa llega a 1 millón masas solares. En la nebulosa de Andrómeda hay unos 500 de estos objetos. El más famoso es Mile 2 o M30 y 1G1. Este cúmulo es el más brillante del grupo local de galaxias. Los científicos creen que en el centro del objeto hay un agujero negro de cientos de miles de masas solares. ¿De dónde provienen tantos cúmulos globulares en la galaxia Andrómeda? Los astrofísicos tienden a creer que en su momento la nebulosa de Andrómeda era bastante voraz, absorbiendo activamente objetos más pequeños. Por eso, los cúmulos densos de estrellas podrían ser núcleos de galaxias enanas destruidas hace tiempo. Male 2, conocido por su metalicidad y constante formación estelar, cumple en un 90% con esta definición. Male equivale a unos 15 millones de masas solares. Estos asombrosos y deslumbrantes objetos cósmicos se dividen según la edad de la población estelar. El primer grupo son los cúmulos globulares, donde se reúnen estrellas adolescentes. Los astros no tienen más de 500 millones de años. El segundo grupo incluye estrellas cuya edad llega hasta los 5.000 millones de años. Y el tercero alberga verdaderos longevos prácticamente contemporáneos del universo. ¿Y cómo es la situación con los cúmulos globulares en nuestra galaxia? En la Vía Láctea también existen, pero la edad de las estrellas casi no cambia. Las estrellas tienen hasta 12.000 millones de años. No hay estrellas jóvenes. Hasta ahora no se han encontrado en nuestra galaxia objetos similares a los centros destruidos de otros discos estelares.
¿Con qué más puede sorprendernos la galaxia que lleva el nombre de la constelación de Andrómeda? Tiene una estructura inusual. En particular, el objeto posee dos núcleos separados por una distancia de 5 años luz, pero lo más probable es que esto sea solo un efecto visual causado por la enorme distancia. Los llamados núcleos son en realidad cúmulos muy compactos de estrellas jóvenes, formados en forma de dona, girando rápidamente y muy cerca alrededor de un agujero negro con una masa de 140 millones de soles. ¿Cuántos de estos mortales vórtices se esconden en las profundidades de la galaxia Andrómeda? Los científicos afirman que hay bastantes. Esto convierte a Andrómeda en una ubicación densamente poblada de agujeros negros. No todos son masivos, también hay algunos que superan la masa del Sol solo de 5 a 10 veces. Astrónomos creen que muchos de estos agujeros negros podrían colisionar inevitablemente en el futuro. Al fusionarse crean objetos supermasivos. La presencia de una enorme cantidad de agujeros negros indica que en la galaxia de Andrómeda, en las primeras etapas de su existencia, hubo muchas estrellas masivas que con el tiempo evolucionaron en mortales vórtices que atraen vorazmente todo tipo de materia. La característica principal de estos agujeros negros es el aumento gradual de su masa debido a su insaciable apetito. Resulta que en la galaxia de Andrómeda también debe haber ahora muchas estrellas que eventualmente se convertirán en agujeros negros o que están en proceso de transformarse. Sin embargo, hasta ahora solo se ha detectado una supernova llamada S de Andrómeda. La observaron en 1885. Es el primer objeto de este tipo encontrado fuera de la Vía Láctea. Desde el momento del estallido repentino, según las observaciones de los científicos, la estrella se fue apagando muy rápido, perdiendo su brillo rápidamente. Esto alertó a los astrofísicos, ya que normalmente las supernovas de este tipo se debilitan 2 veces más lento. Los científicos aún reflexionan sin éxito sobre este misterio. Los ecos de la explosión se vieron desde la Tierra en 1922 gracias al telescopio Hubble. Por último, vale la pena mencionar la joya que se esconde en la galaxia de Andrómeda. Primero daremos una pista del tema. Adivinen en qué trabajan ahora los astrofísicos de todo el mundo, además de analizar la seguridad de un vuelo tripulado a Marte, en la búsqueda de exoplanetas, objetos donde sea posible la vida en sus diferentes formas. En la galaxia de Andrómeda también se ha descubierto un cuerpo celeste similar. En cualquier caso, un candidato para ese puesto vacante. El posible exoplaneta del catálogo recibió el índice PA99N2 y tendría una masa unas 10 veces mayor que Júpiter. Desafortunadamente, no hay más información sobre el objeto, lo cual no es sorprendente, ya que si se confirma la información, sería el planeta más lejano encontrado hasta ahora. El cuerpo celeste está a 4.000 millones de años luz de la Tierra. PA99N2 sería el primer exoplaneta hallado en otra galaxia. Y la última sorpresa de la galaxia de Andrómeda por hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces este objeto se le llama nebulosa? No es la primera vez en la historia de la astronomía que galaxias lejanas a la Tierra se confundieron con cúmulos de gas, plasma y polvo cósmico. Así también, durante mucho tiempo, la galaxia de Andrómeda fue identificada como la Gran Nebulosa. Pero en 1924, Edwin Hubble abrió los ojos del público al declarar que la supuesta nebulosa espiral en realidad no era una nebulosa. Esta enorme galaxia, ubicada en la constelación de Andrómeda, demuestra que la Vía Láctea no es la única formación de este tipo en el universo. La galaxia de Andrómeda, que según los científicos se formó hace más de 10.000 millones de años, es un conglomerado estelar muy antiguo, cuya aparición fue precedida por una colisión épica de varios objetos. Después ocurrieron muchos accidentes cósmicos, lo que impulsó la formación activa de estrellas en Andrómeda. Las profecías de los astrónomos sobre la colisión de la Vía Láctea y su gran vecina probablemente se cumplirán, pues la distancia entre ambas galaxias disminuye notablemente. Pero, ¿qué sucederá como resultado? ¿Debemos esperar una terrible catástrofe? Los expertos creen que no. Los objetos se fusionarán gradualmente y es poco probable que esto destruya el sistema solar o el Sol. La única amenaza para nuestra comunidad planetaria es que podría ser expulsada hacia los límites de la nueva estructura. El proceso de integración no será instantáneo, tomará al menos 2.000 millones de años, y como resultado se formará una elipse titánica de billones de estrellas, a la que ya le han dado un nombre único, Mlecomeda.
Es una lástima que no presenciaremos el espectacular evento cósmico cuando Andrómeda saque a la Vía Láctea de su zona de confort. Pero por otro lado, eso es para mejor. Aún hay tiempo para ver videos interesantes en un ambiente tranquilo. ¿Qué sensaciones tienes al mirar el cielo nocturno? Está claro que es fascinante y misterioso, pero pocos piensan en lo inmensos que son los espacios del universo, y no todos están llenos de destellos de diamante de las estrellas. Hoy nos sumergiremos en los brazos de los Voids, regiones inmensas con una densidad muy baja de cúmulos estelares. En esencia son una especie de desiertos cósmicos, uno de los cuales se llama Void KBS Void. Los primeros vacíos galácticos como fenómeno fueron descubiertos en 1978. El descubrimiento es del Observatorio Nacional de Kitt Peak, en el desierto de Sonora, Estados Unidos, y del Observatorio de Tartu en Estonia. ¿Siempre estuviste seguro de que las deslumbrantes estrellas, los asteroides rocosos y helados y los voraces agujeros negros ocupan la mayor parte del espacio del universo? No, y otra vez no. Sus verdaderos habitantes son los enormes vacíos, que a veces se fusionan en supercúmulos. El tamaño de la mayoría de los objetos que pertenecen a este grupo es de aproximadamente 130 millones de años luz, pero eso está lejos de ser el límite. A veces se pueden observar desiertos aún más grandes llamados... Uno de los más grandes se llama Gigante, y su tamaño alcanza hasta 1.3 mil millones de años luz. Pero hoy no vamos a hablar de él. En la agenda de hoy está un monstruoso y oscuro vacío llamado el vacío KBS, que impresiona por su escala. ¿De dónde viene ese nombre tan extraño? El objeto recibió su nombre de las primeras letras latinas de los apellidos de los astrónomos que lo descubrieron. El monstruo fue descubierto en 2013 por Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie. El vacío esférico KBS es el más grande del universo y, en cualquier caso, el más impresionante de los objetos encontrados por los astrónomos. Sus dimensiones hacen dudar de la veracidad de los cálculos, ya que su diámetro es de 600 megaparsecs o 2.000 millones de años luz. El vacío aterrador incluye el grupo local de galaxias, al que también pertenece la Vía Láctea y el supercúmulo Laniakea. Nuestra galaxia está muy lejos del centro del vacío KBS a varios cientos de millones de años luz. El vacío colosal deja muy atrás tanto el supervacío de Erídano como el vacío gigante y las demás estructuras similares. Antiguamente había una expresión poética sobre la cúpula de cristal del cielo. No es solo una frase bonita. Hace unos cientos de años realmente se creía que el cielo era una superficie sólida y plana. La llegada de los telescopios transformó las ideas astronómicas, sin mencionar la vergonzosa expulsión del pedestal de aquella tortuga y los elefantes que durante muchos siglos sostuvieron diligentemente la Tierra. En el futuro, la humanidad haría más descubrimientos, como entender que el universo se asemeja a una esponja formada por filamentos galácticos y vacíos entre ellos. Llegar a esa conclusión requirió años y esfuerzo intelectual, pero ahora sabemos cómo son las cosas. Entonces, ¿de qué están hechos los filamentos galácticos? Están formados por supercúmulos como por ejemplo Laniakea y están delimitados por espacios cósmicos vacíos, como el relativamente pequeño vacío local, que se encuentra cerca de nuestra galaxia y tiene un diámetro de aproximadamente 195 millones de años luz, pero parece un niño indefenso en comparación con el gran vacío que nos rodea. ¿Cómo pudieron los astrónomos calcular un objeto tan global? Los científicos se preguntaron cuánta radiación llega a la Tierra desde el universo y notaron que la Vía Láctea es como una ciudad pequeña observando las luces de una gran metrópoli. Estamos rodeados de oscuridad densa y la luz absoluta está muy lejos de nosotros. Este enorme vacío fue llamado el vacío KBS y hasta hoy sigue siendo motivo de intensos debates entre los astrónomos. ¿Cómo puede ser un vacío si vive la humanidad en él? Es una objeción válida, dirán ustedes. Es necesario aclarar que los voids se llaman vacíos de manera condicional, ya que, estrictamente hablando, son regiones donde la densidad de galaxias es mucho menor que el promedio en el universo, a veces en un 50% o más. Surge la siguiente pregunta lógica: ¿de dónde provienen los supervoids y cómo se relaciona esto con la velocidad de expansión del universo? Si se demostrara que existen estos vacíos, se podría calcular con mayor precisión la velocidad de expansión del macrocosmos
usando los indicadores de la radiación de fondo cósmico. Pero volvamos al origen de los Void, desde que aparecieron las hipótesis sobre su existencia. Los científicos de inmediato supusieron que la materia oscura, que surgió mucho antes de la formación de las primeras galaxias, participó en la creación de estos enormes vacíos. Las simulaciones por computadora muestran cómo surgieron las fluctuaciones de la materia oscura desde el origen del universo, formando filamentos galácticos y grandes vacíos. Es claro que este fenómeno no es local. El proceso se relaciona con la formación de la estructura celular a gran escala de nuestro macromundo. ¿Existían los vacíos en las primeras etapas de la expansión del universo? Los astrónomos creen que no, ya que justo después del Big Bang la materia estaba distribuida de manera homogénea. Pero cuando el universo empezó a expandirse, la situación cambió, llevando gradualmente a una densidad de materia desigual. Así surgieron los vacíos entre los filamentos galácticos. O tal vez, al contrario, las galaxias invadieron descaradamente la majestuosa tranquilidad de los desiertos cósmicos. Sea como sea, gracias a este complejo y largo proceso, ahora intentamos entender los intrincados enredos de la gigantesca telaraña cósmica. Los astrónomos usan un término que parece significar el fin de la grandeza. Significa que si no se observa detenidamente la estructura esponjosa del universo, no es en absoluto evidente. Al reducir la escala, el cielo estrellado adquiere una sorprendente homogeneidad. Por eso, si uno desconoce esos vacíos, nunca imaginaría lo enredada que es la telaraña alrededor. Este fenómeno se demostró claramente con la famosa Millennium Simulation de 2005 realizada en la supercomputadora del Centro Leibniz. Al acercarse se distinguen bien las estructuras de Panal, formadas por vacíos y filamentos galácticos. Pero basta con reducir la escala y como por arte de magia, todo vuelve a ser familiar y uniforme. En este sentido, hay otro aspecto importante que resulta interesante. Lo más probable es que los vacíos, incluido el enorme KBS, estén compuestos de materia oscura, la sustancia más misteriosa del universo, cuya existencia no está completamente probada. ¿Es correcta esta afirmación? Por todos los indicios, así es. Un día los científicos descubrieron que la materia visible es solo una pequeña parte de los espacios del universo. El resto es algo invisible, que acordaron llamar materia oscura. Es imposible verla visualmente, ya que solo se manifiesta gravitacionalmente. Es decir, la materia solo puede medirse por métodos indirectos, nada más. Es precisamente la materia oscura la que llena los vacíos que nos rodean, convirtiendo enormes desiertos en lugares aún más extraños. A veces, al observar estas estructuras inusuales, surge un pensamiento loco. ¿Y si el universo es un enorme organismo vivo complejamente diseñado, cuyas conexiones neuronales estamos viendo ahora con nuestros propios ojos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sin el astrónomo estonio Joan Elmarovich Ainasta y sus colegas progresistas, quienes primero plantearon el tema de los vacíos, seguiríamos en la ignorancia. Perdón por el juego de palabras. Seguramente a nuestros antepasados también les costó dejar la idea de una Tierra plana. Algunos todavía se aferran a esa teoría, pero el canal Hubble tiene una visión progresista. Por eso te presenta las investigaciones más nuevas y prioritarias en el campo de la astronomía. Solo te pedimos no seas tacaño con los likes y reposts. Eso nos inspirará a crear emocionantes viajes en video hacia las profundidades del espacio.